a leer nuevamente Números capítulo 16. Número 16. Desde el versículo 6 al versículo 14. Vamos a leer todos juntos. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Hemos leído los primeros versículos anteriores del capítulo 16, y aunque quedan muchos detalles todavía por resaltar de aquella experiencia del pueblo de Israel, seguramente cada vez que nosotros volvamos a esta palabra y que los hermanos compartan, siempre vamos a poder sacar cada vez más riquezas, porque realmente el Señor es inagotable. Pero ahora queremos compartir desde este versículo 6 hasta el 14 que hemos leído, y queremos tomar algunos principios de todos estos versículos. Uno de los principios que podemos encontrar aquí es que cuando sucedió algo tan delicado, una situación tan seria en la congregación, o podemos decir en el pueblo de Israel, lo que hizo Moisés no fue hacer algo a la ligera, no se apresuró, él no tomó la iniciativa como para hacer algo urgente, sino que leímos anteriormente que él se humilló, él oró a Dios, le dijo: mañana Dios va a decir. Quiero decir, hermanos, que él no se precipitó a tomar ninguna decisión a la ligera, sino que dejó todo en las manos de Dios. Y esta situación que decimos es tan delicada, que fue la experiencia del pueblo de Israel, aún en esta situación Moisés pudo estar de una manera en paz en su corazón y dejar todo delante de Dios, de manera que Dios decida lo que quería hacer. Y este también es un principio para nosotros. Cuando suceden cosas en la iglesia, cualquier problema que se levante de cualquier tipo, a veces podemos pensar en que tenemos que tomar rápidas decisiones. A veces somos así, o nosotros naturalmente somos así. Pero tenemos que entender que principalmente nosotros necesitamos llevar todas las situaciones delante de Dios. Poner todo delante del Señor. Y esperar que el Señor decida qué es lo que tenemos que hacer o qué quiere Él hacer. Entonces, repito, en esta situación que es tan delicada, donde hubo una rebeldía tan pronunciada de algunos de los que tenían cierta función o cierto liderazgo entre los hermanos, entre el pueblo, podemos decir en la experiencia de Israel, aún en una situación tan delicada, todavía Moisés estaba tranquilo. Él tenía paz en su corazón porque evidentemente él conocía el propósito de Dios. Sabía para qué Dios lo había llamado, sabía cuál era su lugar. Por lo tanto,
no tenía que hacerse ningún problema. Y lo primero que hace Moisés es decirle tanto a los hermanos, aparte del pueblo que estaba en rebeldía, como todo el pueblo tenía que tomar incensarios. Y esto es, pongamos esta situación delante de Dios. Vamos a orar por esto y vamos a ver qué es lo que Dios decide. Quiero decir, no decidió nada rápidamente, ni se apresuró, sino que esperaba, llevando al pueblo a orar, y él mismo, primeramente se puso delante de Dios, pero llevando la situación para orar a Dios. Y esta es la manera en la que nosotros podemos resolver todas las situaciones en la iglesia. Primeramente necesitamos volver al Señor, orar delante de Dios y esperar que Él nos dé una salida. No hacer las cosas nosotros en nuestro esfuerzo, a nuestra manera, sino que esperar que el Señor decida qué es lo que Él quiere hacer. Dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y evidentemente, hermanos, Moisés estaba seguro del llamado que tenía de parte de Dios. No tenía ninguna duda, pero también tenía completa paz y podía poner delante de Dios porque confiaba en la misión que Dios le había encomendado. Él no tenía que luchar por él mismo para, podemos decir, imponerse delante del pueblo, sino que esperaba que Dios mismo lo vindicara. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? También notamos que estas personas que se levantaron, que como dijimos eran 250 varones, príncipes de renombre, varones de renombre, dice en los versículos anteriores, estos que se levantaron tenían ya cierta función. Entonces, entre el pueblo había estos hijos de Leví que ya tenían cierta función, pero también estaba Moisés, que tenía la autoridad delegada por Dios, y a lo que estos 250 príncipes, aunque también eran de renombre, se tenían que someter. Pero también nosotros necesitamos ver este punto, hermanos, que cuando hay un lugar así, nosotros no podemos mirar los hombres, sino que debemos mirar si las personas que están tienen la autoridad delegada por Dios o no tienen la autoridad delegada por Dios. Y lo que sucedió aquí es que sabemos que Moisés tenía la autoridad que Dios le había dado, esa autoridad delegada. Pero las personas que se levantaron en rebeldía contra Moisés pensaban, no solamente estaban mirando a Moisés, sino que pensaban que se estaban levantando solamente contra Moisés. Pero en la medida que nosotros leemos este capítulo 16, notamos que lo que Moisés dice, y desde la óptica de Dios, no se estaban levantando contra Moisés. Por eso es que Moisés dice, ¿qué es Aarón? ¿O qué es Moisés? ¿Qué importancia tenemos nosotros como hombres? Está diciendo. Y dice a estas personas que no se están levantando contra Moisés. Les dice que se están levantando contra Dios. Pero esto sucede, podemos decir, en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos por la carta de Pablo a los romanos que Dios aún instituyó, podemos decir, autoridades naturales. La más común o la más conocida, podemos decir, la policía. Pero también entendemos que muchas veces ni siquiera naturalmente se respetan las autoridades naturales. Pero son autoridades puestas por Dios.
Y uno podría descalificar al que es policía, por ejemplo, porque no cumple bien su función. Pero eso no indica que uno se tenga que rebelar contra esa autoridad, porque es una autoridad delegada por Dios. Y en todo caso, si esa persona no cumple la función que corresponde como autoridad, Dios sin ninguna duda le va a pedir cuentas. Y esa persona va a tener que responder delante de Dios por causa de esa autoridad que recibió de parte de Dios. Entonces, no solamente hay una autoridad establecida por Dios en lo espiritual, que es podemos decir, lo más importante, sino que también en todas las áreas de nuestra vida nosotros tenemos autoridades. Los que somos o los que fuimos hijos teníamos autoridades. Los que son hijos ahora tienen autoridades. Los padres. Los que somos empleados tenemos autoridades. Los encargados de una empresa, los dueños, los patrones son autoridades. Y así podemos en todas las áreas, los que van a la escuela, los que estudian, los maestros son autoridades. Los que van a la facultad, los profesores, son autoridades. Entonces, en lo natural hay muchos ejemplos de distintas autoridades, a las cuales naturalmente podemos someternos o debemos someternos. Ahí en la carta Pablo dice que tanto como Pablo como Pedro hablan de someternos a las autoridades, someternos a los reyes. Por supuesto, siempre entendiendo que lo que nos manden los reyes y las autoridades no vaya contra la voluntad de Dios. Pero necesariamente tenemos que someternos a las autoridades naturales. Pero cuanto más a la autoridad de Dios. Y repito, en todas las áreas nosotros tenemos distintas autoridades a las cuales necesitamos estar sujetos. En este caso, estos hombres, Coré, todo su séquito, estaban viendo a Moisés, a Aarón, pero no veían que estas personas estaban apoyadas o habían sido puestas o podemos decir llamadas por Dios. Entonces ellos veían solamente a Moisés y creían que Moisés era el culpable de todo lo que a ellos les pasaba y que ellos consideraban que era malo. Pero nunca tuvieron en cuenta, no prestaron atención, que lamentablemente se estaban rebelando en contra de Dios. Y esto es lo que Moisés da a entender y es lo que Dios dice a medida que vamos leyendo. Entonces, ¿podemos no someternos a la autoridad natural? Y digo, podemos siempre que esa autoridad natural vaya en contra de la voluntad de Dios. Mientras la autoridad natural no va en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que someternos. Y cuando hay autoridades delegadas por Dios, también son asuntos muy delicados, a los que también nosotros entendemos tenemos que someternos. Dice en el versículo 9, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y hermanos, todos por un lado, trayendo esta aplicación, podemos ir a nuestra vida actual, como hermanos, como creyentes, como cristianos, todos, cada uno, necesitamos poder buscar y poder encontrar también delante de Dios cuál es nuestra función. Eso es muy necesario en medio nuestro. Digo en medio nuestro, es necesario en medio de cualquier congregación, en medio de todas las iglesias. Es muy necesario que cada uno podamos, por lo menos, si todavía no sabemos, por lo menos empezar a buscar para que Dios nos muestre cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función en la iglesia, qué es lo que debemos hacer. Pero también poder reconocer qué es lo que el Señor le dio a otro hermano, qué es lo que otro hermano hace y que Dios no me dio a mí para hacer. Y como el Señor en su propósito y en su soberanía trabaja de muchas maneras, Él puede estar trabajando en un hermano, por ejemplo,
incluso durante mucho tiempo, aunque yo me dé cuenta o no me dé cuenta o no lo perciba, puede estar trabajando, preparándolo para algo. Y repito, al margen de que yo me dé cuenta o no, Dios trabaja en todos los hermanos, en cada uno de sus hijos. Por lo menos esa es su intención. Él quiere trabajar en nosotros. Y en la medida que nosotros nos abrimos a Él, Él puede trabajar. Y hablando, cuando Dios está haciendo un trabajo en alguno de los hermanos, seguramente lo está preparando para algo, para que ese hermano cumpla una función en la iglesia o en la congregación. Entonces, cuando un hermano está siendo trabajado por Dios, y yo no percibo que hay que ese trabajo del Señor, y tal vez quiero hacer eso para lo que el hermano está siendo preparado, estoy metiéndome en terreno que no me corresponde. Porque evidentemente, hermanos, todos somos diferentes, el Señor trata con cada uno de distintas maneras, y el Señor nos prepara para alguna tarea diferente. Porque, como hemos leído, vamos a leer otra vez Romanos 12:3. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después, como leímos la semana pasada, hace una lista. Ya lo hemos leído. Pero dice, el apóstol Pablo está diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, es decir, a cada uno o a todos que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y hermanos, si dice que tenemos que pensar con cordura, está indicando también que cuando pensamos más de lo que tenemos que pensar, o cuando pensamos más de nosotros mismos de lo que debemos pensar, estamos pensando con locura, porque debemos pensar con cordura. Entonces, cuando pensamos más allá de lo que tenemos que pensar, estamos pensando con locura. Ya perdemos la cordura. Entonces, es necesario que en medio nuestro, cada uno, como dije, busquemos cuál es la función que el Señor tiene para mí, pero también cuál es la función o poder reconocer que cada hermano tiene una función diferente. Y no pensar que lo que el otro hermano hace, yo quiero hacer, porque a lo mejor me parece que es más importante. Me parece, tal vez a mí. Pero lo que realmente es importante, lo que el Señor nos da a cada uno para hacer. Eso es lo importante. Porque no es lo importante lo que a mí me parece, sino que lo que el Señor me da para hacer. Y así cada uno debemos pensar. La función que el Señor nos da a cada uno, eso es lo importante. Porque eso es lo que necesita la iglesia, es lo que necesita el cuerpo. Eso es lo importante. Y para un poco ampliar este punto, 1 Corintios 12:28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces vemos que cada uno tiene una función diferente. Y en este caso, por ejemplo, había hermanos que ayudaban, dice, los que ayudan. Tenían el don de ayudar. Eran hermanos que ayudaban, hermanos y hermanas que ayudaban. Ahora, ese hermano que ayuda puede pensar que ser profeta es más importante para Dios. Entonces tal vez pretenda ser profeta. Pero aunque en cierta forma nosotros tenemos que anhelar los dones mejores, tenemos que reconocer lo que el Señor nos dio a cada uno
y poder reconocer también lo que Dios le dio a cada uno de los hermanos, cada función que cada hermano tiene, y no entrometernos en la función del otro hermano. ¿Saben? El trabajo del Señor, le lleva tanto tiempo a veces hacerlo en cada uno de nosotros, que tal vez tenga que preparar por mucho tiempo, por muchos años, a un hermano para una cierta situación. Pero nosotros, por ignorancia, o porque no reconocemos lo que el Señor está haciendo en el otro hermano, tal vez queremos hacer algo diferente, y lo único que logramos es interferir en lo que el Señor está haciendo en otro hermano. Por eso es importante que podamos buscar en el Señor cuál es nuestra función, ser alumbrados, que Él nos muestre, pero, repito hermano, buscar y poder encontrar cuál es nuestra función. Quiero decir, no necesariamente quiero decir que tenemos que estar toda la vida buscando y nunca sepamos cuál es nuestra función. Poder encontrar cuál es nuestra función en el Señor. Y de esa manera, sabiendo cuál es nuestra función, reconociendo la función de cada hermano, entonces el cuerpo va a ser armonioso y cada uno va a poder cumplir su función. Volviendo a Números. Porque esto era algo de lo que pasaba en aquella experiencia de los israelitas. Como dije, Coré y muchos otros tenían cierta función, pero estaban ambicionando y prefiriendo la función de Moisés. Pero Dios no lo había llamado a ellos para la función de Moisés. Para eso llamó a Moisés. Para eso Dios llamó a Moisés. Si Dios hubiese querido que Coré librara al pueblo de la esclavitud de Egipto, hubiese llamado a Coré. Pero Dios llamó a Moisés. Y a Coré lo llamó para otra función. Y a otro lo llamó para otra función. Entonces, ¿por qué ambicionar lo que Dios da a otro hermano? Porque uno considera que es más importante. Lo importante, repito, es poder reconocer lo que Dios nos dio a cada uno y de esa manera funcionar. Si Coré en este caso hubiese cumplido la función que se le había encomendado, era suficiente. No necesitaba ambicionar absolutamente nada más. Él tenía que cumplir aquello para lo que Dios lo había puesto. Tenía que hacer solamente eso, y eso iba a hacer que él pudiera, como hablamos en este tiempo, que él pudiera vencer, que él pudiera entrar en el reino milenial, que él pudiera reinar con el Señor, cumpliendo la función que Dios le había encomendado. Y no queriendo meterse en aquello en lo que Dios no lo llamó. Dice el versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Esto era decir, no te reconocemos, Moisés, como autoridad. No reconocemos que sos el enviado o el llamado por Dios para sacar al pueblo, para dirigir al pueblo en el desierto. Era abiertamente rebelarse contra la autoridad de Moisés y decirle, no te reconocemos. Dice el versículo 13, todavía están hablando, en este caso, los rebeldes, y dicen, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Creo que todos nos acordamos lo que era Israel en Egipto. Y en este caso esta persona se está refiriendo a Egipto como una tierra que destila leche y miel. Dice, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? ¿Alguien piensa por un segundo que en Egipto ellos podían dar ese testimonio de Egipto? Decir que Egipto destila leche y miel, realmente es una locura. Entonces, esto es lo que dice también Romanos,
que debemos pensar con cordura. Decir esto tenemos que decir, no puede ser, es una locura, realmente es una locura. Pero es como nosotros podemos llegar a decir, antes estaba mejor, me reúno y estoy peor, voy a las reuniones y estoy cada vez peor. El Señor dice que está con nosotros, pero todo nos va mal. Es prácticamente lo mismo. Ellos estaban hablando del mundo como si en el mundo estuviesen bien, como si fuese una buena tierra. Y esto era lo que argumentaban. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Alguna vez Dios le dijo, o Moisés les dijo, que los sacaba de Egipto para hacerlos morir en el desierto? Nunca Dios habló de esa manera. Pero ellos argumentaban esto, tratando no solamente de no reconocer la autoridad de Moisés, sino contradiciendo toda la palabra de Dios, porque Dios no lo había sacado para esto, sino para que a través del desierto, en esa peregrinación, ellos llegaran a la tierra prometida. Tierra prometida que leímos ya algunos capítulos antes, en este mismo libro de Números, que Dios le dijo que entraran, y ellos temieron, no quisieron entrar. Directamente dice, no quisieron entrar, porque no creyeron a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que después ellos digan que lo sacó para morir en el desierto? Pero así, hermanos, así es el hombre natural. Este es el corazón del hombre natural. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Podemos decir, otra exageración. En ningún momento Moisés se enseñorea de ellos y en ningún momento actúa con ellos como un emperador sobre ellos, sino que era alguien que Dios había puesto para que sean guiados, pero no para enseñorearse de ellos ni como un emperador. Pero era lo que ellos argumentaron. Dice el versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Y otra vez, diciendo algo que Dios no les había dicho, contradiciendo la palabra de Dios, y como dando a entender, toda la congregación está viendo, como diciendo, todos se dan cuenta, Moisés, de lo que sos, y todos se dan cuenta, todos los hombres están viendo, toda la congregación, de cómo estamos en el desierto, cuál es nuestra situación, que estamos peor que en el mundo, y que para esto nos trajiste. Y en medio de todo esto nosotros podemos no solamente notar la rebeldía del pueblo, de estos hombres, sino también la mentira y la maldad que había en sus corazones. Porque realmente esto que decían ellos está totalmente en contra de lo que Dios les había hablado. Dios les dijo que los iba a meter en una tierra que fluía leche y miel, que es la tierra de Canaán. Pero primeramente los había sacado, les había prometido que los iba a sacar de una tierra en la que ellos eran oprimidos. Pero están hablando acá que en aquella tierra destilaba leche y miel. Pero la realidad es que en aquella tierra, en Egipto, ellos estaban siendo oprimidos, esclavizados por Faraón. Pero repito, hermano, así es nuestro corazón natural. No reconociendo todo lo que el Señor hace, estando siempre desconformes y quejándonos de la obra del Señor. Por eso un poco me tocaban los himnos que cantamos, cuando necesitamos solamente abrir nuestro corazón a Él, para que Él pueda hacer su trabajo en nosotros. Y como cantamos que dice, su gracia, su amor corrió dentro de mí, su misericordia. Y claramente dice, no mereciéndolo, pero el Señor se dio de tal manera que no solamente nos dio misericordia, amor, sino que Él mismo se dio a nosotros.
Pero no fue menos con el pueblo de Israel, no fue menos. El Señor se dio completamente, pero así era el pueblo, desconforme y muy rebelde y con un corazón malo. Por eso el escritor a los Hebreos, tomando esta misma experiencia, en los capítulos 3 y 4 habla acerca de esta situación, tomando, repito, la experiencia del pueblo de Israel. Capítulo 3, el versículo 12. Que lo tenga puede leer. Y hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. ¿El 13 también? Sí. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Entonces, cuando leemos estos dos versículos, tanto el 3 como el 4 hablan claramente de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Dice, mirad, hermanos. Cuando leemos esto, no está diciendo, mirad, hermanos, de una manera, podemos decir así, sencilla nada más, sino que está hablando como una exhortación. Mirad, hermanos, como una palabra que suene fuerte. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad. Y tengamos en cuenta que esta carta del escritor a los Hebreos le está hablando a hebreos, pero que habían creído en el Señor Jesús. Digo, no eran gente del mundo, no eran inconversos. Podemos decir cristianos, pero le dice que no haya corazón malo de incredulidad. Y en contrapartida nosotros nos llamamos creyentes, pero dice el escritor que no haya corazón malo de incredulidad. Y a esto tenemos que estar atentos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y por supuesto que esto cada uno tenemos que mirar de la manera más responsable posible, que nuestro corazón pueda presentarse puro delante de Dios y no un corazón malo de incredulidad. Esto debemos mirarlo por nosotros mismos, pero aún podemos también y debemos poder ayudar a los hermanos. Por eso es que tenemos que mirar que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, como dijimos al principio de la semana pasada, esto se escribió para nuestra enseñanza. Toda la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, toda esa, podemos decir, experiencias en algunos casos tan serias y tan delicadas como la que estamos compartiendo en este tiempo, todo se escribió para nuestra enseñanza. Que no seamos incrédulos como ellos fueron incrédulos, que no nos apartemos como ellos se apartaban, que no seamos rebeldes como ellos eran rebeldes. Todo es para nuestra enseñanza. Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta y no pensar que, bueno, le pasó al pueblo de Israel, sino que nosotros tenemos que mirar de no ser así. Por eso oramos para que el Señor nos ayude, Él siga teniendo misericordia, nos alumbre y podamos continuar avanzando y no estancados, para que no tengamos un corazón malo de incredulidad. Que el Señor realmente nos pueda ayudar. Necesitamos abrir cada día más nuestro corazón para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Amén. Agradecemos al Señor.